19 de diciembre corre más rápido el tiempo, ¿cierto? Sí. Total. La novena nos espera a las 8 en puntico. Listo, muy bien. Bueno, a todos los participantes, gracias por unirse, gracias por estar en este mini curso de diseño organizacional ágil. Mi nombre es Nadia Zapata, soy Agile Coach, y hace más de 8, ya 9 años estoy en este mundo de la agilidad en diferentes roles hoy en día como Agile Coach, pero sobre todo apasionada por las transformaciones ágiles, las transformaciones culturales y completamente convencida de que la agilidad es ese camino con el cual las organizaciones pueden lograr resultados asombrosos y de alto impacto, ¿cierto? Y cómo desde el tema que vamos a hablar hoy de diseño organizacional, pues efectivamente podemos organizarnos para generar valor, para tener diseños y soluciones centradas en el cliente, donde la innovación realmente esté en el centro y también entendiendo que van a ser bien relevantes los diferentes actores y los diferentes aspectos de la organización para que efectivamente se logre ese impacto en el mundo actual que tiene una realidad bien diferente. Entonces, un gusto acompañarlos. Gracias a Sistemas Expertos por la invitación. Y antes de empezar con diseño organizacional en general, pues tenemos que hablar un poco de ese apellido que le pusimos al curso de diseño organizacional ágil, ¿cierto? Y ese ágil se da precisamente porque la agilidad viene a ser ese habilitador del diseño organizacional y nos viene a dar esos componentes que hoy en día son bien relevantes para que las organizaciones hoy sean sostenibles, tengan eficiencia, tengan productividad y puedan estar entonces realmente siendo competitivas en el mundo actual. Entonces vamos a hablar un poquito de agilidad para que nos entendamos y balanceemos un poco el tema de la agilidad. La agilidad nace entonces de manera formal en el 2001, cuando efectivamente se reúnen estos 17 gurús en Utah, en Estados Unidos, a hablar de las problemáticas que están viviendo los proyectos en el mundo sobre entregas tardías, reprocesos, altos costos, baja satisfacción del cliente, desmotivación de las personas que trabajan en los proyectos y nace entonces lo que hoy conocemos como la agilidad en una firma. De lo que se conoce como el manifiesto, que ya lo vamos a ver, pero aquí importante es que desde el 2001 estamos hablando de agilidad, ya vamos para 23 años en febrero del año entrante, que estamos hablando de agilidad y todavía hoy es una necesidad en las organizaciones, todavía estamos haciendo adopción ágil, todavía hoy estamos haciendo transformación ágil en la mayoría de las organizaciones en Colombia y en Latinoamérica. Es decir, que esto no es una moda, ¿cierto? Es más allá que una moda, más que una forma de hacer las cosas, es una forma de hacer y una forma de ser. Entonces, aquí hacer una primera reflexión y es que efectivamente la agilidad tiene esas dos miradas, el hacer que es como lo que se ve del iceberg, esa puntica que se ve del iceberg de todas las prácticas, herramientas, métodos, framework que conocemos, Scrum, DevOps, Safe, OKRs, etcétera. Sí, es toda una cantidad, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Por ahí hay una imagen que tiene como 80 entre técnicas, marcos y demás, y siguen creciendo a raíz de todas las necesidades organizacionales que hoy en día se dan. Sin embargo, lo que soporta realmente ese iceberg que le da realmente fuerza a ese hacer de la agilidad es el ser ágil, ¿cierto? Y ese ser ágil responde precisamente a lo que en ese 2001 se definió como ese mindset ágil que está dado entonces por 4 valores fundamentalmente, donde se menciona que se siguen investigando métodos, siguen igual
innovando y descubriendo métodos para desarrollar software. En ese momento, en el 2001, pues la agilidad sí nace dentro de la industria del software, sin embargo, hoy tiene uso en absolutamente todas las industrias, utility, industria, seguros, banca, desarrollo de hardware, etcétera. Y se concluye entonces que si bien se valoran lo que hay en la izquierda, lo que hay en la derecha, perdón, ¿cierto? Valoramos más lo que hay aquí a la izquierda y es entonces que valoramos más individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y no porque lo que esté aquí a la derecha no sea importante, al contrario, sino que tienen que estar realmente dados en función de lo que está realmente dando hoy como valor para la organización y es lo que está a la izquierda. Entonces, individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas, es como realmente nuestros procesos, nuestras herramientas, nuestros sistemas de información, nuestra estructura organizacional está habilitada para que responda a cómo las personas interactúan con eso que estamos construyendo y definiendo y cuál es realmente la necesidad de la organización y de mi cliente para poder definir esos procesos y herramientas. No al contrario, ¿sí? Documentación, software funcionando o producto funcionando sobre documentación extensiva. Y aquí quitar un poco un mito de la agilidad y es que en la agilidad no se documenta, no es que no se documente, sino que se documenta lo que verdaderamente genera valor, con lo que realmente podemos tomar decisiones y que haya un balance entre lo que entregamos a nuestro cliente, que lo que realmente produce valor, que es las cosas que funcionan, los servicios en producción, la herramienta propiamente dada al cliente sobre solamente documentación. Aquí cuando estamos un poco en los cursos más extensos, yo les digo, supónganse en un proyecto de 6 meses, ¿cierto? Donde a los 3 meses nos digan, se nos canceló el proyecto, entreguemos lo que tengamos, ¿sí? Normalmente pudiéramos entregar una muy buena documentación, unos análisis de requerimientos muy detallados, un análisis de viabilidad, factibilidad, financiero, etcétera, pero valor, cosas que funcionen, probablemente no tanto. Entonces, es como siempre pensar, si en la mitad del tiempo de nuestros proyectos en general nos dijeran, no va más, ¿qué pudiéramos entregar y que el cliente igual pudiera hacer algo con lo que le estamos entregando? Entonces sí se documenta, sí, pero también se entrega producto y servicios que funcionen. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual, y aquí hay un tema de riesgo compartido, un tema de entender el entorno de nuestro cliente más allá de las cláusulas contractuales que a veces tenemos, y obviamente aquí hay un tema bien fuerte de cómo tenemos que también madurar y evolucionar un poco nuestros contratos, donde tenemos la cantidad de multas, la cantidad de sanciones por incumplimiento, porque sí, porque no, porque de pronto hacia los proveedores, y aquí entendemos que hay unos riesgos, entendemos que hay un contexto que puede cambiar y nos adaptamos mutuamente en función de lograr los objetivos de la organización, porque nos vemos realmente dentro de esa cadena que genera valor hacia el final de nuestro cliente. Y finalmente, responder a los cambios sobre seguir un plan. Y aquí también es otro mito, a veces se piensa que en la agilidad no se planea, al contrario, planeamos más, no hacemos un plan completo del año, sino que efectivamente para poder responder a esos cambios, a esa incertidumbre del mercado y del mundo y de la competencia, pues efectivamente vamos entonces haciendo planes con la visión muy clara, el objetivo muy claro de lo que se quiere lograr, pero vamos planeando a corto para poder responder a los cambios sin que se generen mayores reprocesos. Entonces, ese es el mindset sobre el cual está soportado la agilidad, donde está soportado
todas las prácticas, las técnicas y las herramientas que generalmente escuchamos a nivel de agilidad. Y adicional, 12 principios, aquí los vamos a simplemente a mencionar, que son entonces, digamos que los valores nos dan respuesta al ser ágil y los principios nos dan respuesta entonces al hacer. Entonces, ¿cómo debo pensar? ¿Cuál debe ser mi mindset? ¿Cuál debe ser mi filosofía a la hora de gestionar un proyecto, a la hora de abordar un conflicto, a la hora de planear un proyecto, a la hora de gestionar un equipo? Sobre estos 4 valores. Y ahora, ¿cómo debe funcionar mi marco metodológico, mi herramienta, mi metodología? Entonces, debería estar alineada a estos 12 principios que tienen que ver entonces con el foco en la satisfacción del cliente, con la aceptación de los requisitos incluso en etapas tardías del desarrollo, donde nuestra prioridad debe ser la entrega frecuente de producto que funcione, donde tenemos entonces un equipo de negocio, de tecnología que trabaja junto y colabora de manera permanente para poder lograr juntos los resultados de la organización, que se generan entonces los grandes logros organizacionales por medio de equipos y personas motivadas en un ambiente de confianza, en un ambiente de realmente cumplimiento de logros no solo organizacionales, sino también profesionales y personales, donde la mejor y única forma de tener una comunicación efectiva con el equipo y hacia el resto de la organización son las conversaciones cara a cara, el poder mirarnos a los ojos, poder también entender esa comunicación no verbal asociada a al mensaje que queremos efectivamente dar, donde nuestra principal métrica es lo que entregamos que genera valor, medimos el producto funcionando y esa es nuestra principal medida de progreso. La promover el ritmo sostenible de los equipos, es como esa cadencia, ese ritmo en las orquestas, ese ritmo, ese compás que nos marca el paso a paso que debemos tener para no perdernos y cómo realmente lograr que estos equipos tengan un ritmo sostenible de entrega de valor, no temas como entrego una vez al año, de pronto entrego algo al mes y después me demoro 3 meses, sino que efectivamente seamos capaces de generar con calidad, con excelencia técnica y con agilidad desarrollos y entregas a ritmo sostenible. Que la agilidad y la excelencia técnica y la calidad van de la mano. A veces pensamos que por hacerlo ágil, entre comillas, rápido, entonces nos podemos llevar la agilidad por la borda. Al contrario, la agilidad y la calidad van de la mano. La una mejora la otra cuando existen las dos. La simplicidad es esencial, esto tiene que ver con cambiar el refrán de para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil. A veces por naturaleza buscamos las formas más difíciles de abordar los problemas y generamos muchísimos esfuerzos sin necesidad, muchos reprocesos, tareas que pueden no generar valor y ahí perdemos oportunidad y tiempo de entregar oportunamente a nuestros clientes. Entonces, realmente pensar lo simple, buscar las soluciones simples, hacerlo lean, hacerlo sin desperdicio, hacerlo lo menos enredado o largo posible o complejo posible. Y finalmente, esto funciona con equipos autoorganizados, equipos autónomos, autogestionados y empoderados, donde también hay unos niveles de delegación desde la gerencia y que buscan permanentemente la mejora continua mediante reflexiones, retrospectivas que estén orientadas efectivamente a encontrar tanto puntos técnicos, metodológicos, de equipo y de negocio para mejorar constantemente. La mejora continua debe ser siempre esa búsqueda incansable de la perfección, sabiendo que la perfección es ese ideal, pero que definitivamente si no lo perseguimos, pues nos vamos a quedar estancados y probablemente vamos a estar entonces dentro de esas organizaciones o dentro de esas personas que decíamos como pudo haber sido muy bueno o qué pasó que no
siguió siendo tan bueno o por qué dejó de existir esta empresa, este rol, sabiendo que de pronto podía haber entregado mucho más valor. Y es ahí donde la mejora continua pues hace su magia. Entonces, volviendo a nuestro tema que tiene que ver con el diseño organizacional, definitivamente el hacer y el ser ágil pues van a determinar lo que conocemos como cultura organizacional y va en contravía de lo que muchas veces pues tenemos en nuestra esencia cultural, que es entonces el mando control, el micromanagement, donde la autonomía de pronto es un poco escasa, donde hay una cadena de mando, una cantidad de jerarquía y burocracia para que las cosas se den. Y obviamente lo que busca entonces la agilidad es un poco romper estos paradigmas tradicionales de la organización, no solo ni siquiera en la forma en la que gestionamos proyectos o en la forma en la que gestionamos equipos, sino incluso en las estructuras de las entrañas de la organización a través de la cultura organizacional que finalmente va a impactar cómo diseñemos nuestra organización. Entonces recordemos que venimos y todavía obviamente tenemos nuestros métodos tradicionales que son secuenciales, ¿cierto? Son dependientes las fases una de otra. Y tenemos entonces también unas planeaciones ágiles que empiezan a ser cíclicas, donde ponemos al cliente en el centro, donde empezamos a hablar de la incertidumbre, las probabilidades, los datos para tomar decisiones, foco en el trabajo y en el trabajo hecho y en el trabajo no hecho también para poder maximizar nuestro valor, donde hay foco en la calidad, en la entrega frecuente y en los ciclos de feedback para poder realmente refinar y definir esos requerimientos que necesitamos efectivamente desarrollar. Y de esta manera, entonces, podemos impactar la forma en la que planeamos nuestros proyectos. Y es ahí donde está la pregunta de, ¿el diseño organizacional impacta la forma en la que planeamos nuestros proyectos? Eso pareciera que tiene que ver o no. ¿Ustedes qué piensan? Para que esto no sea un monólogo exclusivamente mío. ¿Qué piensan? Puede ser por el chat, si se atreven a prender el micrófono adelante. ¿El diseño organizacional impactará la forma en la que gestionamos nuestros proyectos? ¿Ustedes qué creen? Al menos un sí, un no. ¿Qué piensan? Totalmente. Totalmente. Si te atreves por ahí a darme un poquito más, un por qué. Sí, porque mira que el nivel de autonomía que tienen las personas depende mucho también de los grados de, digamos, como de control que quiera tener la organización sobre ese equipo. Excelente, gracias Juan Felipe. Sandra, Dale, Fabio, mucho gusto. gracias. Gracias ahí por la participación. Efectivamente, claro que sí, e impacta más de lo que a veces quisiéramos o pretendiéramos que efectivamente impactara. Y aquí otra pregunta para seguir con la conversación y es, si sí afectan, ¿cómo podemos describir entonces esa cultura organizacional de la empresa donde están? No tienen que dar nombres, no hay problema. No, vamos, todo es bajo confidencialidad. ¿Cómo la podrían describir? Es una cultura organizacional que genera autonomía, que está hacia el mando control, que tiene burocracia, que de pronto tiene una estructura un poco más horizontal o sigue siendo muy vertical, donde los procedimientos y procesos son una cosa que a veces entorpece el logro de los objetivos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven su cultura organizacional por ahí? ¿Quién me cuenta? ¿Quién Pues se yo creo atreve? que, sí, yo hablo Dale. desde mi ejemplo. Empresas con, digamos, de tamaños robustos o grandes, pues normalmente tienen procesos a veces muy pesados. Y pues uno podría Ajá. interpretar eso como modelos muy tradicionales que pues para migrar a procesos ágiles puede ser más complicado porque no es tan fácil mover tanta gente.
Así es. Entonces, esa es como mi experiencia. Así es. Y normalmente así están como las organizaciones en general. Realmente todavía no hay tantas, o al menos totalmente definidas como ágiles, ¿cierto? No necesariamente. Todavía venimos trayendo un lastre de esa estructura tradicional, ¿cierto? Que obviamente, como ustedes lo mencionan, genera retrasos en las tomas de decisiones. A veces parece un poco difícil poder avanzar porque todo está conectado, hay que gestionar todas las dependencias y los hilos de la organización, es difícil el empoderamiento y definitivamente, como bien lo mencionas, Kelly, se necesita un liderazgo que efectivamente pues haga ese empoderamiento y que tenga ese convencimiento sobre todo de que este es el camino y que movilice a la organización y a los equipos a que efectivamente pues empiecen a hacerlo diferente. Entonces, eh, la cultura ágil para que nos llevemos como un screenshot de lo que podemos definir como cultura ágil, está entonces alineada a este entorno dinámico, globalizado, cambiante, donde hoy en día hablamos de transformación digital al 100%, donde la mayoría de empresas tienen siempre un proyecto de transformación digital o están haciendo sus pinitos o están apenas entendiendo eso qué significa, pero que ya hay una conciencia de que hay que hacer algo a nivel de transformación digital para poder estar vigentes en este entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. La cultura ágil entonces potencia los equipos de trabajo, pero esos equipos de trabajo son multifuncionales, multidisciplinares, crossfuncionales, autoorganizados, que colaboran, que co-crean entre sí y que experimentan, y en el tema del aprendizaje es experimentar para aprender, ¿cierto? Falla rápido y aprende más rápido, porque se ven entonces los errores como esa posibilidad de aprender y poder entonces generar mucho mayor valor y oportunidad en el momento de las entregas de valor al cliente. La agilidad entonces está en el lado del control de procesos a nivel, hay dos tipos de control de procesos, el predictivo y el empirismo, que es al cual la cultura ágil hace entonces referencia para poder entonces moverse en el entorno complejo, en ese entorno adaptativo y poder entonces retar a la organización a ser mucho más eficientes. Basado en el manifiesto, como lo acabamos de ver con sus 4 valores, y tiene entonces dos principales marcos que se usan para poder aplicar la cultura ágil y poder evidenciar los beneficios y empezar entonces a tener unas dinámicas organizacionales diferentes como son Scrum y Kanban. Los dos son los marcos ágiles de trabajo más usados en todo el mundo. Scrum está en el primer lugar, en segundo lugar está Kanban y se complementan entre sí incluso generando un tercer marco que se llama Scrumban, que de alguna manera nos trae como lo mejor de los dos mundos para algunas organizaciones donde se necesita o algunos equipos que también necesitan poder jugar un poco con los dos. Finalmente, la cultura ágil está basada en lo que conocemos como el pensamiento Lean. El pensamiento Lean lo que busca es estar orientado ya no al proceso, sino al flujo que la organización efectivamente lleva a cabo para desarrollar sus productos y servicios y optimizarlo, haciendo eficientes los recursos, buscando la perfección y aquí la perfección está orientada a los 0 defectos, a los 0 issues, a los 0 reprocesos, hacerlo mejor, con lo menos, hacerlo más por hacerlo muy, muy simple y pensando entonces siempre en cómo generar un sistema pull, no un sistema push. Perdón, ¿alguna pregunta? Ok, creo que a alguien por ahí se le prendió el micrófono. Y finalmente, pues para poder que efectivamente nuestra cultura ágil empiece a ser la dinamizadora del diseño organizacional, necesitamos entonces un cambio de mindset. Y eso es lo que más complejo y lo que más
cuestan las organizaciones, porque realmente pareciera que implementar Scrum, implementar SAFe e incluso implementar otros marcos un poco más complejos como SAFe, como OKRs y en diferentes niveles organizacionales, pues fuera fácil. Pero cuando chocamos con la cultura de la organización, cuando chocamos con esas estructuras, con la burocracia y además que ustedes mencionaban, pues empezamos a recibir una cantidad de impedimentos, de dependencias y de lentitudes que obviamente no hacen que la organización pueda efectivamente fluir y ser eficiente. Entonces ahí necesitamos foco en el propósito, dejar de generar estructuras de equipos a pasar a tener redes de trabajo que puedan ser autogestionadas, que sean empoderadas, donde los valores ágiles, transparencia, apertura, foco, coraje, etcétera, pues sean realmente las que brillen en la organización. Entonces, para resumir y conectarlo un poco con nuestro tema de diseño organizacional, definitivamente la cultura, ¿cierto? Se define en función de las personas y el ambiente. Y no podemos modificar las personas sin modificar el ambiente, es decir, no podemos modificar solo el equipo sin modificar la cultura organizacional, sin modificar las estructuras, sin modificar realmente cómo nos estamos midiendo, cómo estamos evaluando el desempeño, cómo estamos haciendo seguimientos, cómo estamos definiendo nuestras métricas e incluso a nivel personal, cuáles son entonces también esos valores, comportamientos y habilidades que tenemos que desarrollar para que efectivamente la cultura organizacional empiece a evolucionar y empiece a virar un poco hacia ese diseño organizacional ágil. Y finalmente, pues todas las organizaciones tienen un diseño organizacional, ¿sí? Sea algo que fuera planeado o no. Desde las grandes corporaciones con organigramas y estructuras jerárquicas complejas y departamentos y gerencias y áreas y eso es una cadena de mando estilo militar hasta las pequeñas startups que tienen pequeños estructuras con unos cuantos empleados e incluso algunas repiten funciones o entre todos hacen lo que la organización necesita para que efectivamente pueda funcionar. Inclusive a veces tenemos similitudes entre una empresa y otra. A grandes rasgos, todas pueden parecerse incluso en la forma en la que operan, más allá de la particularidad, obviamente, de cada tipo de negocio. Sin embargo, lo importante es que empecemos entonces a retar, ¿cierto? Y a estresar, digo yo, un poco la estructura organizacional para irnos entonces yendo a lo que el mundo de hoy necesita. Entonces, con este contexto general de lo que es lo que es la agilidad y cómo está conectada y cómo puede impactar nuestro diseño organizacional, lo que finalmente hacemos en el día a día, porque a veces si yo les preguntara cuál es su rol, pueden haber gerentes de proyectos, directores, desarrolladores, coaches, líderes, etcétera, y decimos, nuestro rol está dado y tenemos una cantidad de funciones que cumplir y a veces las funciones se vuelven difíciles de efectivamente cumplir a cabalidad, precisamente por cómo está el diseño organizacional de nuestra empresa. Y es ahí donde empieza a ser relevante este tema y vamos entonces a adentrarnos un poco en este tema del diseño organizacional. Entonces vamos a empezar, imposible no hablar de Taylor, ¿cierto? Viene entonces Taylor inspirando el estilo en la que se plantean las grandes organizaciones actuales que surgen a principios del siglo XX durante la Revolución Industrial, donde sus ideas conocidas como el Taylorismo pues fueron en su momento tan revolucionarias como lo es hoy la agilidad para nosotros. Y el tema aquí puntual es que Taylor realizó diversos estudios con el objetivo de mejorar la eficiencia de las fábricas de su época. Pasó por un sistema empírico de gestión a un sistema
basado en la especialización de las tareas y en la mejora de los tiempos de producción para lograr esa eficiencia operativa. Luego de que trabajó en varias fábricas en Estados Unidos, pues evidenció que se tenía un ritmo lento de trabajo por parte de los trabajadores, y debido a esto, pues se consideraba que había una sobreproducción y que obviamente entonces eso generaría unos despidos masivos de las personas. Entonces lo que hizo Taylor fue que estudió la relación entre el trabajo que hacía el obrero y las técnicas de producción, mecanizó cada tarea, calculó los tiempos y evitó así que el control que el obrero tenía que hacer sobre la realización de la tarea. Entonces ahí empezamos a tener los famosos, la capa media, la famosa capa conocida como el management, la gerencia, donde constantemente controlaban y ajustaban entonces el tiempo de los obreros, que simplemente ejecutaban y seguían las instrucciones. Pero gracias a esas ideas de Taylor, pues la productividad en las fábricas aumentó, generó disminución de costos y logró precios más asequibles, aumentando la demanda de los productos en el mercado. Y pues en ese momento, pues Taylor fue un genio, y 100 años después, incluso aparentemente no tan vigente, sigue siendo muy vigente el Taylorismo en nuestra organización. Inclusive, si Taylor estuviera presente, yo creo que igual sería todavía uno de los reyes del diseño organizacional. Sin embargo, tenemos entonces un problema al tener organizaciones con un estilo taylorista, precisamente porque las organizaciones para las cuales fue diseñado este modelo pues ya no existen, ¿cierto? Ese estilo de management pasó hace un poco más de 100 años, y hace 100 años estábamos en un contexto diferente. Y aquí el tema no es entonces copiar modelos o métodos, sino entender qué hace exitoso a esa empresa, evaluar, cuestionar nuestro entorno empresarial y diseñar entonces nuestras propias respuestas. Probablemente pueden estar basadas en alguna de estas teorías que sirvieron en algún momento, pero realmente traerlas a la realidad nuestra y poder efectivamente postular entonces nuestras propias teorías. Y es así como entonces, por ejemplo, sale Scrum, sale una cantidad de nuevas formas de hacer las cosas, debido obviamente a las características que tiene hoy en día la actualidad. Y es que hoy en día, pues sin importar si hablamos del sector financiero, educativo, retail, etcétera, todas las organizaciones están buscando optimizar sus modelos y posicionarse dentro de su mercado, dentro de su nicho, ¿cierto? Y esa parece ser como el ancla de muchas organizaciones, inclusive hoy en día, y más en la situación post pandemia en la que estamos, pues el tema de la eficiencia operacional, la excelencia operativa y sus sinónimos alrededor del tema, pues empiezan a pesar y definen hoy en día los modelos de gestión organizacional. El principal problema que identificamos es que el estilo con el que están optimizadas las organizaciones actual funciona bajo una premisa de estabilidad, que esa estabilidad era la que vivían efectivamente pues las empresas del siglo XX, las empresas de hace 100 años, donde no había una explosión demográfica, donde no había transformación digital, donde no había inteligencia artificial, donde no había big data, donde no había ingenieros de datos, agile coaches y todo lo que hoy en día hay, ¿cierto? Habían personas dedicadas a hacer cuchillos, personas dedicadas a hacer carros, personas dedicadas a hacer una cantidad de cosas que hoy en día están mucho más estandarizadas y que no es a lo que las organizaciones hoy en día se están dedicando, ¿cierto? Y esto pasa porque hoy estamos entonces en lo que conocemos como el mundo VUCA. El mundo VUCA, por sus siglas en inglés: volátil, de incertidumbre, complejas y ambiguas.
Entonces, para que esto sea más dinámico, vamos a ver un video que nos va a ayudar entonces a entender ese mundo en el cual nos estamos desenvolviendo, que lo denominamos VUCA. Y hoy en día hablamos un poco de la evolución de VUCA a algo que llamamos BANI, que ya en el video nos van a contar de qué se trata, incluso ese pasando incluso del entorno VUCA al entorno BANI, y cómo nuestras organizaciones se ven reflejadas en él. Entonces vamos a ver el video y ya volvemos a seguir compartiendo. Les comparto. Por sus siglas en inglés, volátil. Entorno que habíamos llamado VUCA, por sus siglas en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este acrónimo fue creado por el ejército de Estados Unidos al final de la Guerra Fría para definir el entorno en el que se encontraba. Posteriormente fue acuñado en los primeros libros sobre estrategia corporativa en el 2000. El entorno VUCA era un ambiente por todos conocido debido al cambio tecnológico tan acelerado y profundo y a las crisis económicas. Aunque este entorno VUCA era adverso, era hasta cierto punto fácil de predecir. La gran mayoría del mundo estaba preparado para enfrentarlo. Con la llegada de la pandemia y la nueva normalidad, ahora debemos prepararnos para un mundo BANI, por sus siglas en inglés significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. BANI es aún más caótico que VUCA. Ahora el mundo es un sistema frágil, vivimos en una época de incertidumbre y cualquier impacto podría romper fácilmente la aparente solidez. Frágil. La caída económica de un país puede tener un efecto dominó a nivel mundial produciendo un ambiente frágil. Ansioso. Las personas tenemos la necesidad de conocer todo rápido y ahora, este trastorno mental se está normalizando. Necesitamos información 24/7. No lineal. Situaciones insignificantes pueden decantar en grandes situaciones de desastre. Nos enfrentamos a fenómenos que no corresponden a patrones previamente estudiados. Ejemplos de no lineal. El mundo entero, literalmente se detuvo, por un virus denominado COVID-19. Incomprensible, como los rebotes del virus, los avances de la inteligencia artificial y el cambio climático. Todo al mismo tiempo. En pocas palabras, el concepto BANI ayuda a describir las características del entorno actual. Tenemos que actuar firmes y enfrentar la fragilidad con resistencia. La ansiedad con empatía y atención a los demás. Lo no lineal con adaptabilidad. Y el entorno incomprensible, con transparencia e intuición. En este tiempo de incertidumbre, es muy importante actualizarnos y estudiar nuestro mundo, para proyectar saltos cuánticos en nosotros y en nuestras empresas. La flexibilidad, la adaptabilidad, la cooperación, la empatía, la colaboración, el humanismo, son cualidades que debemos de fomentar en nosotros y en nuestras empresas si queremos proyectarlas hacia el futuro, si queremos salir adelante. Bueno, ¿habían escuchado alguna vez de BANI, VUCA? ¿Quién sí, quién no? ¿Qué saben? Cuéntenme a ver. ¿Habían escuchado? Vivian de Bani, no, No. no. Bueno, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Ese es el nuevo. Todavía no ha cogido tanta fuerza, digamos que todavía se sigue hablando mucho de UCA, sin embargo, cada vez vamos más allá, más hacia Bani, ¿sí? Entonces, ese es el entorno en el cual hoy nos desenvolvemos. Hoy es la realidad de nuestras organizaciones, del mundo. Por eso, efectivamente, Taylor fue un genio, nada que hacer, ¿cierto? Pero en ese momento el entorno era muy estable. VUCA fue un término que se acota después de terminar la Guerra Fría por el gobierno estadounidense, tratando de definir la realidad en la que quedaba el mundo, ¿cierto? La necesidad de redefinir funciones, inclusive a nivel familiar, hombres que solo habían estado en la guerra, niños con madres cabeza de familia que estaban en el campo, campos
y tierras donde ya era imposible sembrar, donde había que recomponer y reconfigurar la sociedad, ¿cierto? En una nueva realidad después de la guerra. Y todo eso implicaba una cantidad de incertidumbres de ¿será por aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y eso efectivamente es lo que hoy en día viven las organizaciones, por eso este término lo acotan después entonces todas las teorías organizacionales años después, porque finalmente sienten que refleja la dinámica organizacional permanente de alta incertidumbre, donde entonces a nivel de la incertidumbre tenemos falta de conocimiento sobre el impacto que pueden tener las acciones o los productos o los servicios que estamos generando, y puede que inclusive no podamos hacer planes tan adecuados o planes tan ajustados para alcanzar nuestros objetivos. Y aquí que puede funcionar muy bien para abordar entonces, por ejemplo, en este caso, en primer lugar, la incertidumbre. Funciona entonces tener suficientes datos para decir qué pasos debemos dar para lograr un resultado deseado, tener herramientas como investigación de mercado, planificación empresarial para poder definir estrategias, poder tener incluso múltiples alternativas de lo que pudiera ocurrir y aquí entonces hacer uso de la innovación empresarial para analizar entonces las brechas entre la demanda y las soluciones existentes, cómo podemos entonces tener un proceso de búsqueda y optimización constante para aprovechar mejor nuestros recursos. Empiezan incluso entonces a aparecer la famosa experimentación para adaptar entonces nuestros procesos y ahí entonces empieza a nacer el término de innovación incremental o desarrollo incremental, que obviamente nos ayuda a danzar con el sistema y a poder abordar la incertidumbre diferente. Un entorno entonces volátil, donde entonces la volatilidad nos dice hay una gran inestabilidad, hay cambios permanentes, hay una velocidad de esos cambios en determinada situación impredecibles, ¿cierto? Inclusive no necesariamente de días, a veces incluso de minutos, de segundo, y cuando algo es volátil, pues normalmente se vuelve inestable o se vuelve inesperado. Y ni siquiera la situación per se tiene que ser complicada o difícil de entender, sino que simplemente cambia demasiado y está en nosotros entonces, o eso más bien hace que tengamos una menor capacidad de predecir lo que va a pasar. Eso significa riesgo y ante el riesgo las personas nos volvemos así, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es finalmente cómo podemos controlar el riesgo, pero a corto plazo, aprovechando entonces las oportunidades de innovación, de disrupción y pudiendo entonces tener unos ciclos de planeación un poco más cortos para que nos ayuden a tener un control del riesgo diferente. Así como la complejidad entonces está dada por esa cantidad de interacciones que provocan una sobrecarga de información, ¿cierto? Aquí es un sistema con cantidad o con gran número de partes interconectadas y que interactúan entre sí y no necesariamente lineales, sino que van emergiendo también a medida que van pasando. Es como un sistema vivo, ¿sí? Donde la sociedad, las organizaciones, el mercado empieza a fluctuar y lo que buscamos aquí es crear entonces nuevos escenarios y generar retroalimentación. Aquí el punto es cómo enfrentarnos a esa confusión, a ese miedo y convertirlo en una oportunidad con la retroalimentación. El feedback continuo, la comprensión realmente de mi sistema, de mi cliente, me va a ayudar entonces a poder ser un poco más proactivo y por ende me va a dar entonces una ventaja competitiva porque me va a ayudar a generar esa capacidad de percibir, de dar forma y aprovechar esas nuevas oportunidades mediante la mejora continua. Y finalmente, la ambigüedad, que tiene que ver con la falta de claridad en la interpretación a ciertas situaciones, puede que haya una situación difusa, vaga, y que pueda tener diferentes interpretaciones y
aquí lo que tenemos es que ser conscientes de nuestra perspectiva y cambiarla podría aclarar lo que está ocurriendo. Entonces aquí es tomar decisiones de manera oportuna, tener en cuenta el costo del retraso. Entre más yo me demore en tomar una decisión, mayor va a ser la pérdida para mi organización. Entonces es tener un alto nivel de conciencia, de creatividad, de capacidad de observación y de reflexión para poder identificar de forma exitosa una situación y poder tomar decisiones de manera oportuna. Entonces, ese entorno VUCA nos lleva entonces a adaptarnos al cambio y a tener entonces la necesidad de generar estructuras de trabajo diferentes, unas formas de coordinar el trabajo diferente, valores diferentes, formas de comunicación diferentes, en general una cultura organizacional diferente que se traduce en un diseño organizacional que ya no conversa con las estructuras organizacionales que teníamos antes. Entonces, aquí la reflexión como para cerrar este capítulo es que la famosa frase por excelencia de Charles Darwin y es: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino las que realmente se adaptan mejor al cambio. Y es que el mundo ya cambió, ¿sí? Y el cambio no lo tenemos que dar, y por ahí hay un video, les voy a dejar la referencia, y no tenemos que cambiar porque vayamos a ser los primeros, sino definitivamente porque hay muchísima gente adelante y están nosotros y nos vamos a quedar atrás y vamos a ser los de la historia de Kodak, de Blockbuster, de los taxis y demás, o vamos a ser los que estemos en la historia como Airbnb, como Instagram, como Facebook, como Google y como todas las que hoy conocemos, que finalmente se adaptaron mejor al cambio. Porque aquí nos podemos quedar conversando toda la noche de qué tan disruptivos, de qué tan buenos servicios, de qué tan lo que queramos. Son las organizaciones que hoy en día están siendo exitosas y están generando los resultados para sus clientes como deben ser. Pero ¿qué hicieron? Se adaptaron mejor al cambio que las otras. Entonces, hay que adaptarnos al cambio y el cambio es: estamos en un entorno VUCA, estamos en un entorno ANI y no podemos quedarnos paralizados por análisis. Tenemos que actuar y actuar es como la famosa frase de pandemia, ¿cierto? Cómo me pienso, me repienso, me estructuro diferente para poder abordar esta situación que estamos viviendo. Entonces, aquí la única solución es la cultura organizacional. La cultura organizacional finalmente es la que nos va a dar esa capacidad de poder entonces repensarnos, reconfigurarnos y generar un entorno organizacional diferente. Y con esto entonces hagamos una primera, bueno, hemos hecho varias reflexiones, pero hagamos una reflexión alrededor de combinando esta reflexión que estamos haciendo del Taylorismo, de VUCA y demás, con la agilidad. Resulta que tenemos varias olas en la agilidad y aquí es importante, no me tienen que decir, pero hagan su ejercicio. Así como el Taylorismo hoy ya no funciona, ¿cierto? La agilidad también va evolucionando a medida que la organización va evolucionando. Normalmente la agilidad nace en equipos, ¿sí? En equipos donde se empieza entonces a generar la experimentación, donde se empieza a adoptar comportamientos, valores, algunos de los marcos y se empiezan entonces a hablar y a tener los beneficios de primera mano. Después tenemos entonces la agilidad a escala, pasamos de equipos a agilidad de escala, donde entonces decimos, venga, esto necesita otras áreas, las dependencias hay que seguirlas resolviendo, pero no podemos seguirlas resolviendo tradicional, entonces venga, montemos a otras áreas también. En la agilidad necesitamos conectar con la estrategia, necesitamos entonces empezar a tener unos objetivos, necesitamos empezar a tener claridad de lo que hacemos aquí abajo, pues eso se conecte con lo de arriba. Y eso, ya terminé. Perdón. tranquilo.
y cómo entonces podemos empezar a escalar y a decir, venga, esto ya no solamente es en un equipo, sino que efectivamente empecemos a generar esa expansión de lo que nos está funcionando muy bien en algunos equipos y hagámoslo en muchos equipos en la organización. Después pasamos a tener la agilidad más allá de TI, entendiendo que entonces TI es normalmente el negocio veía a TI como aparte, ¿cierto? Iba ya a tocarle la puerta como toc toc, señor TI, ¿me ayuda con esto? Y negocio siempre decía, es que tecnología se me va a demorar 6 meses, entonces yo se lo pido como más bien 8 meses antes para que nos dé el tiempo. Y TI simplemente completaba requerimientos y completaba requerimientos, pero ya hoy tecnología está en el centro de los negocios, ¿cierto? Somos empresas definitivamente tecnológicas y con la revolución 4.0, la transformación digital, ahora sí que es cierto. Y definitivamente TI es un habilitador del negocio, así como la agilidad es un habilitador del negocio. Y sale entonces la agilidad de TI y se va entonces a las áreas de negocio. Empezamos a tener entonces riesgos ágiles, recursos humanos ágiles, mercadeo ágil, auditoría ágil, y empezamos todos entonces a estar en la misma página. Y miren que apenas se da en la tercera ola, ¿sí? Y una última es el diseño organización ágil, que es de lo que venimos a hablar hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro nivel de madurez organizacional? ¿En qué nivel de la agilidad estamos? ¿Sí? Inclusive ni siquiera en qué nivel del diseño organizacional estamos, en cuál nivel de la agilidad estamos. ¿Quién se da por ahí el riesgo de decir, ve, en mi organización estamos en la ola 1, en la ola 3 de pronto? ¿Qué creen? ¿Cómo se ven ustedes ahí en ese mar de la agilidad en la que estamos? ¿En ola qué? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿En qué ola? ¿En la 1 o la 2? ¿O 3? Bien, Estamos listos. podría ser una mezcla entre primera y segunda ola, pues como en esa transición. Estamos en la transición. Perfecto, claro que sí. Gracias, Juan Felipe. Muy bien, entonces, Listo. importante, así no me respondan a mí, véanse en ustedes ahí reflejados a nivel organizacional y digan, pucha, todavía nos falta. Todavía nos falta. Sin embargo, no significa que no podamos pensar en algo que podamos ir avanzando en diseño organizacional ágil, porque no tenemos que quedarnos tradicional esperando pasar en una para poder pasar a la otra. Podemos empezar a tener, como bien tú lo dices, como en esa transición. Podemos ir teniendo cositas de las otras, así todavía no estemos propiamente en la tercera o en la cuarta. Entonces, para poder llegar a la cuarta ola, hablemos rápidamente, o al menos ni siquiera hablemos. Vean esta gráfica de la historia del diseño organizacional. Cantidades y cantidades de teorías, de estrategias, de formas de hacer y tener un diseño organizacional. Y aquí en la reflexión, más allá de explicarles uno a uno, que no lo voy a hacer, tranquilos, es hablar que definitivamente uno de los dilemas gerenciales y estratégicos es ubicar un diseño organizacional que se adapte a nuestra estrategia, que nos ayude a generar una ruta hacia el logro de la visión y el fortalecimiento de los objetivos de la organización, ¿sí? Y necesariamente pues tenemos que entender que la organización puede concebirse entonces también como ese acuerdo entre personas para cooperar en la consecución de una meta, que existen por las necesidades de la sociedad, de la gente, y que buscan entonces permanentemente eficiencia, y que igual los seres humanos pues nos organizamos para alcanzar de manera colectiva alguna meta que no podemos alcanzar de manera individual, ¿sí? Y que si a eso le vamos entonces a adicionar a veces la escasez, las condiciones de costo, las condiciones de
conocimiento especializado y demás, pues ese logro de ese propósito común a veces se vuelve un poco más complejo, ¿cierto? Y un mundo actual que está caracterizado entonces, como lo veíamos, por ese elevado ritmo de renovación, de cambio, normalmente pues propicia entonces que a las organizaciones la creación de diseños flexibles y coherentes con esa estrategia y que logren que realmente haya un alto dinamismo que permita un desarrollo en los diferentes aspectos políticos, sociales, económicos, tecnológicos y que también apalanquen la transformación en ese entorno en el que la organización se desempeña hoy en día para poder efectivamente pues sobrevivir, desarrollarse y avanzar con excelencia hacia ese logro que quieren. Entonces, el diseño en organización es clave para tener esa habilidad y capacidad de orientarse al mercado, ser adaptable, innovadora y competir exitosamente en el corto plazo. Y esos son entonces como la base del diseño organizacional. Y como principios fundamentales ahí es que el diseño organizacional, más que una estructura, es la integración de estructura, procesos, gente, cultura, sistema y tecnología. Aquí una definición muy bien aceptada organizacionalmente y es que el diseño organizacional es una aproximación sistemática y holística para alinear y coordinar todas las partes de una organización para lograr su propósito estratégico. Y aquí una frase que escuché en estos días y me pareció muy inclusive y es como todo cabe dentro de lo posible cuando lo posible es muy ancho. Y esta descripción, esta definición de diseño organizacional, tal cual le cabe todo lo que uno quiera a nivel de diseño organizacional, porque dice alinear y coordinar todas las partes de una organización para lograr su propósito estratégico. Y uno dice ahí, cabe todo, ¿cierto? Y precisamente cabe de todo porque necesitamos pues tener un posicionamiento estratégico porque queremos efectivamente lograr excelencia operativa, diferenciación del producto, cercanía del cliente, y es donde empieza entonces a ser relevante que no es solamente una mera estructura, ¿cierto? Necesitamos entonces también una estrategia, que es nuestro punto de partida. Ese diseño organizacional entonces debe ser orientado por la estrategia y al mismo tiempo soportado por la misma. Entonces yo tengo que decir, yo quiero qué, ¿cierto? Excelencia operativa, quiero diferenciación de producto, quiero cercanía con el cliente y sobre eso, ¿cómo van a ser mis productos? ¿Cómo va a ser mi desarrollo de procesos? ¿Cómo va a establecer entonces realmente mi ventaja competitiva? ¿Cómo voy a establecer mis flujos de valor? ¿Cómo me voy a organizar para lograr ese posicionamiento estratégico que le va a dar gasolina a mi diseño organizacional? Y aquí es donde entonces entra la relevancia de que es la conjugación y la interacción de la estrategia que nos da la dirección, la estructura que nos permite que el poder o la influencia más bien se fluya en toda la organización, como la información va también fluyendo en los procesos. Estoy dando clase. Cómo la motivación entonces me ayuda a generar esos empleados motivados, esos empleados conectados, esos empleados empoderados, cómo la gente entonces tengo que generar una cantidad de skill, de mindset, la famosa cultura organizacional que veíamos hace un momento. Y esta es la claridad y la responsabilidad que necesitamos tener entonces con respecto a nuestros resultados. Entonces, el diseño organizacional es el conjunto de medios que maneja la organización con el objetivo de poder entonces coordinar de manera efectivamente el esfuerzo, la obtención de los objetivos, las relaciones y que todo realmente esté integrado de manera que permita entonces tener un grado de eficiencia y eficacia en la organización y proporcionar ese ambiente que efectivamente logre crear ese nivel de coordinación. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Ya los hemos hablado. La estructura,
¿cierto? La estructura me da identidad, me da poder, me da responsabilidades, que va a ser siempre necesario en las organizaciones. Los procesos me van a permitir entonces coordinar, poder tener claridad sobre la información y generar la colaboración. Las personas a las cuales voy entonces a tanto a exigirles como a dotarlas de habilidades, y ahí es donde va a ser muy relevante lo que hablaba hace un rato Kelly en el chat sobre el estilo de liderazgo, la mentalidad que es la cultura ágil que vimos hace un rato, y obviamente el reconocimiento que van a hacer entonces esos intereses propios y organizacionales, pero que tienen que ser alineados. Y aquí hay algo importante, es que definitivamente uno termina respirando los valores y la cultura organizacional, y por eso es tan importante que nuestros valores personales hagan match con los valores organizacionales, ¿cierto? Necesitamos, si yo no estoy en una organización que también refleje mis pilares, mis principios, mis valores, pues probablemente no voy a durar mucho, ¿cierto? O voy a ser muy infeliz, una de las dos. Entonces, finalmente, debe haber congruencia entre todos los elementos porque están conectados, y debe haber congruencia entre todo lo que hemos hablado, entre el diseño, la cultura y los comportamientos esperados. Y esto va a ser determinante para definir nuestro diseño organizacional y poder entonces de todas esas posibilidades de ese mar amarillito que les mostré hace un rato, poder entonces tener claro cuáles van a ser esos criterios de diseño que vamos a utilizar, cuáles van a ser entonces esas capacidades que el negocio necesita para lograr la estrategia, y cuáles van a ser entonces esos factores críticos de éxito que nos van precisamente a dar la posibilidad de que fluyamos en la organización hacia el logro de los objetivos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Tenemos entonces, digamos, como dos bloques. Los objetivos estratégicos, ¿cierto? Y aquí funciona muy bien todo lo que es los OKRs, hablando de agilidad. Y los comportamientos, que tienen que ver entonces con los resultados, porque tenemos que medir que efectivamente lo que hagamos cumpla y impacte y mueva la agujita por allá arriba. Y la cultura, que entonces acá la conectamos con la agilidad y hablamos entonces del famoso mindset ágil. Y todo esto se da habilitado por la agilidad, que por eso obviamente empezamos nuestra charla hablando de agilidad. Entonces, ¿cuáles son algunas herramientas de referencia para un diseño organizacional ágil? Aquí simplemente son títulos, no vamos a profundizar en ninguno, pero por ejemplo, a nivel de estructura, y enseguida también vamos a hablar un poco de uno de los diseños más actuales, que estamos hablando de organizaciones ágiles adaptativas, y es entonces Anfix, que enseguida lo vamos a ver. Uno de ellos es equipos por experiencia de cliente, o equipos centrados en el cliente y en la experiencia, no solo del cliente, sino incluso del empleado. A nivel de procesos tenemos entonces organizaciones matriciales, tenemos incluso Scrum, tenemos Dynamic Rhythmic. A nivel de objetivos estratégicos tenemos la estrategia emergente, tenemos los OKRs. A nivel de personas, pues utilizar herramientas como el coaching, como la mentoría, tener entonces claridad, por ejemplo, de el crecimiento o el desempeño entre la organización. Entonces ya no es simplemente con los modelos tradicionales, sino que inclusive ya se habla de los roles en vórtice, como en esas, como si fuéramos un planeta donde varias cargos pueden estar al mismo nivel en diferentes áreas y tenemos un impacto claro sobre el valor que estamos generando. Y a nivel de reconocimientos, pues todo lo que tiene que ver con Management 3.0, pues aplica muy bien ahí, igual a personas. Entonces, vamos a tomarnos este último ratico de la charla. Hasta aquí hay dudas, preguntas, comentarios, alguna observación que quieran hacer antes de meternos en Anfix.
Ok, daré eso como entenderé eso como un no. Vamos entonces a entrar a Anfix. Anfix es el denominado diseño organizacional para la innovación continua y la mejor experiencia humana. Y aquí, como les hablaba hace un momento, experiencia humana implica no solo clientes, sino también empleados, accionistas, proveedores, socios, etcétera. Todas las personas que incluso puedan sentirse enriquecidas y también en ese ciclo de mejora continua a través de un diseño organizacional pensado para ellos. Entonces, Anfix sale el año pasado. Su creador es Jürgen Apelo. Jürgen Apelo es el creador también de Management 3.0 y preocupado de todas estas realidades que estábamos hablando hace un rato, dice, una cosa es los diseños organizacionales, incluso los ágiles, hablando de estructuras líquidas, de estructuras horizontales, de todo el tema de topología de equipos y demás, pero él estaba preocupado y retado como cómo podemos finalmente, más allá de los marcos ágiles de SAFe, de Spotify, de Scrum y demás, no solo plantear la organización desde un marco ágil de roles, eventos y funciones y artefactos, sino cómo darle a la organización realmente esa capacidad de ser adaptativa. Y voy a hablar mucho de Jürgen porque hay que respetar quién fue el creador de esto. Entonces Jürgen dice, venga, el diseño organizacional debería ser así. Debería ser como piezas de Lego, ¿sí? Como piezas de Lego y no así, ¿cierto? No estructurado como una casita, después de que uno arma el Lego, sino que o una casita que uno pueda desbaratar de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al momento que esté viviendo la organización. Y él hace el símil entonces con las piezas de Lego porque efectivamente, pues, la organización tiene unas particularidades y tiene unos componentes que deberían ser realmente adaptables, realmente flexibles, realmente capaces de navegar con el cambio, porque independiente del marco ágil que usemos, termina siendo la estructura organizacional muy rígida para poder aceptar los cambios. No el marco, no los equipos, sino la estructura. Porque sin el marco sigue siendo, hacemos SAFe, pero seguimos en una estructura tradicional. Hacemos Scrum, pero seguimos en una estructura tradicional, entonces eso como que no combinaba. Y él dice, venga, yo les propongo un modelo donde pueda cambiar la organización para que sea tan adaptable y versátil al entorno, para preparar a la organización para que pueda sobrevivir y prosperar en este siglo. Y dice, yo voy a proponer un algo, porque inclusive él dice, venga, no es un marco, ¿cierto? No es un marco porque marco ya de por sí dice, hay una estructura esencial y aquí no hay nada esencial. Inclusive en este dibujito que ya lo vamos a revisar, si tú quieres quitar alguno porque tu organización no lo necesita, lo puedes hacer. Y aquí no hay como un mínimo viable necesario, un mínimo de los componentes que tengan que existir. Dice, aquí están los componentes. Esto es un toolkit de diseño organizacional para que tú armes la organización como quieras. Entonces, no es un framework porque ya tendríamos estructura y es lo que no queremos. No tiene procesos propiamente, cubre solamente patrones de diseño y estructura organizacional donde hay excelentes formas de poder organizar nuestra empresa. No solamente es para tecnología, y aquí entonces también en esos patrones que vamos a ver de Anfix, pues hay diferentes aplicaciones a departamentos, divisiones, empresas, ¿sí? Y ninguna tiene que tener pues incorporado el desarrollo de software. No es de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, a diferencia de otros modelos y marcos, pues
sugiere más bien un enfoque, pues no sugiere un enfoque ascendente, sino que lo que él dice es, comienza con algo pequeño y lo vas creciendo. Y finalmente, pues no es un reemplazo de nada, ¿cierto? No es como que, yo estoy haciendo Safe, entonces ya voy a hacer Amphix, yo estoy haciendo es Spotify, entonces, o estoy haciendo, tengo Tribus, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? No. Simplemente conversa con cualquier marco que hoy en día la organización, incluso tradicional, esté teniendo dentro de su gestión de proyectos, dentro de su gestión de equipos. Entonces, simplemente es una caja de herramientas sencilla que nos va a ayudar a diseñar una organización versátil, que le va a facilitar el cambio a la organización, que le va a ayudar a los gerentes, obviamente muy alineado a lo que él mencionaba en Management 3.0, de que la gerencia y el liderazgo es tan importante como para dejárselos a los gerentes, y por eso hay que generar empoderamiento, delegación, autonomía y demás. Y pues aquí nos menciona de dónde se inspiró. Se inspiró entonces en empresas como Tesla y en libros como el de Team Topologies, diseño organizacional y demás. Entonces, preparados para la empresa del futuro. Vamos a ver entonces cómo es la empresa del futuro. Entonces, la empresa del futuro tiene patrones, tiene modelos y tiene otros. Hoy vamos a explicar principalmente como los patrones para que al menos se vayan con ese conocimiento básico de qué tiene Amphix, y les cuento un poquito de estos modelos que nos complementan Amphix, obviamente para esas necesidades organizacionales, sobre todo desde la estrategia. Entonces, vamos a ver un poco cada uno de estos patrones. Entonces, lo primero es la base. La base para Amphix es finalmente donde es el grupo donde la gente se siente segura y donde se siente como en casa. Si queremos hacerlo como en comparación, ¿sí? Pues va a ser entonces lo que conocemos como la tribu, la unidad de negocio, ¿sí? Como para hacerlo ahí un poco de esa forma, ¿sí? Entonces va a ser como nuestra organización, nuestra unidad de negocio, donde sabemos a qué pertenecemos. Entonces es lo que nos va a la que nos alimenta, nos da sentido de pertenencia, y es a lo que decimos, yo pertenezco. Entonces yo puedo pertenecer a una empresa, ¿cierto? Puedo pertenecer a sistemas expertos, para poner aquí un ejemplo claro, pero yo pertenezco, por ejemplo, al área de entrenamiento, ¿sí? Yo sé que existen otra cantidad de cosas, pero realmente mi identificación, mi cerca es con el área de entrenamientos. O lo puedo hacer también, yo soy sistemas expertos solamente, yo pertenezco exclusivamente a sistemas expertos. Después siguen las crew o las tripulaciones, y ahí son entonces los equipos que cumplen un objetivo común o que tienen una misión, ¿sí? También llamados en otros marcos como equipos o squad. Y aquí en tripulaciones tenemos varias. Tenemos entonces tripulaciones de gobierno, tenemos tripulaciones de flujos de valor, tenemos tripulaciones de plataformas, tenemos tripulaciones de facilitación, de experiencia, de adquisición, de todo lo que tiene que ver con proveedores y demás. Y aquí lo importante a nivel de tripulaciones es que tienen finalmente un objetivo común. Para hacer las cosas necesitamos equipos, ¿cierto? Y el equipo es el patrón más eficaz en el diseño organizacional. Es el componente esencial de las organizaciones innovadoras y se presenta en muchas formas, ¿cierto? Por ejemplo, un equipo de filmación pues tiene la misión de hacer una película espectacular. Un equipo de bomberos tiene la misión de salvar un edificio que está en incendio. Una tripulación de una aerolínea tiene la misión de llevar de un lugar a otro de forma segura a los pasajeros. Los equipos con mejor rendimiento
se supone, inclusive aquí se confirma una de las teorías de la agilidad, y es que están conformados entre 3 y 7 personas máximo para poder ser autónomos y autoorganizados, ¿sí? Y acá empezamos entonces a tener los diferentes tipos de tribus o de tripulaciones. Y cada uno incluso puede tener o organizarse, ¿cierto? Con Scrum, con Kanban, incluso con tradicional, no importa, ¿sí? Lo importante es que cumplan con su misión y hagan lo que tienen que hacer. Entonces, en las tripulaciones tenemos entonces el equipo de gobierno, ¿cierto? Que es el que da entonces ese liderazgo y esa guía al equipo. Tenemos las tripulaciones de flujos de valor, que van a ser entonces esos equipos que están en el end-to-end, creando el producto, creando el servicio de principio a fin para el cliente. Tenemos entonces la tripulación de plataforma, que ofrece todos esos servicios compartidos, esos servicios transversales a todos los equipos. Normalmente va a estar infraestructura, va a estar arquitectura, pueden estar incluso recursos humanos, legal, como los que generan servicios compartidos para otras tripulaciones para que puedan existir y dedicarse a lo que realmente tienen que dedicarse. En la adquisición, entonces, vamos a tener todo lo que tiene que ver con proveedores. En el de facilitación, entonces, vamos a tener, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con metodología. Ahí vamos a estar los coaches, los Scrum Masters, los gerentes de proyectos, los líderes técnicos, etcétera. Y vamos a tener el equipo de experiencia, porque recordemos que estamos centrados en la experiencia humana, y aquí entonces vamos a tener un equipo completamente enfocado en crear experiencia a los usuarios, a los clientes y al empleado. Y finalmente tenemos una tripulación de capacidad, y son entonces esas capacidades con experticia única, con el conocimiento especializado. Entonces, por ejemplo, si vamos a temas técnicos, DevOps, pueden ser tripulaciones de inteligencia artificial, pueden ser tripulaciones de mercadeo ágil o de transformación digital. Bueno, de acuerdo a la organización, vamos a tener entonces tripulaciones de capacidad con ese conocimiento especializado. Como les menciono, no hay nada que sí o sí tenga que existir. Si tú dices, Nadia, yo no veo flujos de valor todavía en mi organización, sino que seguimos siendo silos, pues entonces no vas a tener de flujos de valor, ¿vale? Lo importante es que empecemos a identificar cómo podemos ver nuestra organización. Después, enseguida las volvemos a poner de colorcitos. Adicional a las tripulaciones, que es la base realmente del modelo de Amfix, tenemos entonces los foros. Los foros entonces en otros marcos se pueden llamar como gremios o capítulos, y simplemente es un lugar en el cual conversar y en el cual tomar decisiones sobre temas. Entonces el foro lo componen, por ejemplo, personas de diferentes tripulaciones, donde quieren conversar sobre temas que efectivamente les interesan a todos, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el foro de como comunidades de práctica, ¿cierto? Donde entonces nos interesan a las diferentes tripulaciones o personas de diferentes tripulaciones. Nos interesa, por ejemplo, entender qué es esto de diseño organizacional. Entonces empiezan a conversar de diseño organizacional para poderlo llevar a sus equipos. O les interesa, por ejemplo, metodologías ágiles. Entonces, ¿cómo realmente podemos hacer metodologías ágiles en cada uno de nuestros equipos? Y trabajan. Se pone un tema y se va como rotando el liderazgo y toman decisiones, pero que impactan a todas las tripulaciones. No es simplemente como ir y conversar y así aprendimos y qué bueno, y como las comunidades de práctica que a veces se dan, que no terminan
llegando como a ningún resultado. Aquí, por el contrario, lo que se busca es efectivamente tomar decisiones. Tenemos un tema bien importante y que finalmente lo que busca este marco de diseño organizacional es esa experiencia, ¿cierto? Entonces, volviendo hacia el cliente, el cliente a veces nos dice, no me importa su producto, lo que me importa es su experiencia, ¿cierto? Me importa la experiencia que yo viva para poder obtener mi producto. Muchas veces, y lo vemos muy hoy en día, por ejemplo, en los restaurantes, ¿cierto? Que vamos por la experiencia, que venden entonces todo un ciclo de entrega de comidas incrementales para poder vivir una experiencia desde la entrada, el plato fuerte, el postre y demás, con un ambiente. ¿Cuántas veces no dice uno, estaba rico, me gustó como el lugar, lo que vi, pero no me sentí tan cómodo, no me atendieron bien, etcétera? Entonces al cliente finalmente puede que necesite el producto, pero nuestro factor diferencial va a ser la experiencia que le hagamos vivir con nuestro producto. Por eso hay muchísimas compañías, hay muchas consultoras, hay muchísimos entrenamientos, hay muchísimas impresoras, hay muchísimos... Todo el mundo hace de todo, inclusive todo el mundo hace lo mismo, ¿cierto? En las industrias. ¿Cuál es el factor diferencial? ¿Por qué tú compras aquí y no allá? ¿Por qué asistes a este curso y no a otro? ¿Por qué contratas a este consultor y no a este? Por la experiencia, ¿cierto? Porque atiende tu necesidad, porque ya entiende tu negocio, porque conoce la historia y es el único que sabe cómo está desarrollado, cómo hemos visto en el tiempo la organización, y eso vale más que inclusive el mismo producto. Y desde lo que hemos visto de Anfix, ¿dónde está el cliente? ¿Cierto? Si estamos diciendo que es centrado en el cliente, pues el cliente está en todas partes, ¿cierto? Y el cliente, como lo mencionábamos en esa definición inicial de la experiencia humana, son todos. Son los voluntarios, son los freelance, son los vendors, son los partners, son tanto los stakeholders como los shareholders, es el gobierno, es la competencia, son los clientes, los usuarios, la sociedad, es todos los que de alguna manera están impactados o que impactan nuestra organización, nuestra unidad de negocio, nuestro producto. Y ese es uno de los puntos diferenciales hoy en día de este modelo de diseño organizacional o de estos componentes del diseño organizacional, porque no es que ponga al cliente aquí en el centro como un único cliente y que lo tengo que categorizar como entonces yo solo le vendo a personas de tales y tales edades, o yo tengo solamente productos para empresas y tales de tales características y ya, no, sino que dice, el cliente está en todas partes y en todo momento, e incluso tú no sabes realmente finalmente a quién estás impactando con tu producto y tu servicio, y puede ser relevante para tu modelo organizacional. Entonces, teniendo claro que tenemos un mundo completo de clientes, finalmente lo que busca Anfix es ayudarnos no solo a tomar decisiones durante el diseño organizacional, sino también a comprenderlas, a comunicarlas a las personas que realmente afectamos. Y algo que se valora mucho de esta propuesta de Jürgen es su diseño, ¿cierto? Sus dibujos, sus colores, su forma. Y lo que él dice es que la forma en la que visualizamos las organizaciones es tan importante o casi tan importante como su diseño. Entonces, cuando vemos la pirámide, cuando vemos la estructura, desde ahí ya uno o se motiva o se desmotiva con respecto a la organización. Por eso él quiso construir algo como si fuera un Lego, donde tú realmente puedas quitar y poner de acuerdo a las decisiones que tienes que tomar en el momento de vida que tenga tu organización. Porque él lo que menciona es que la organización es finalmente como las personas. Una cosa era, voy a ponerme como ejemplo, Nadia hace 8 años que no se había casado, a la Nadia de hoy que se casó, que tiene a Joaquín, que lo han visto por ahí, de 6 años,
¿cierto? Con una edad diferente, con unos propósitos de vida diferentes, unos motivadores diferentes. Sigo siendo Nadia, sigo teniendo mis valores, sigo teniendo mis principios, pero mi forma de accionar, mi forma de visualizar y proyectar mi vida es completamente diferente hoy a hace 8 años. Lo mismo pasa con las organizaciones, pero a veces no somos capaces de visualizar ese cambio y las razones de por qué darse ese cambio, ¿sí? A veces decimos solamente, como les mencionaba al principio, porque la agilidad está de moda, porque es necesario hacerlo, pero ¿cuál es el verdadero porqué de cambiar y cómo visualizar qué es lo que ha pasado en la organización para que efectivamente se dé el cambio y podamos reestructurar la organización sin que genere el impacto y el descontrol que normalmente traen los cambios que se dan en la organización? Si uno solamente con decir que va a cambiar o que va a hacer un daily cuando hace Scrum y ya pareciera que fuera el fin del mundo, o si uno dice, no vamos a hacer esto en Excel, sino que vamos a generar un robotcito para que lo haga y usted se le mejore la vida y la persona se quiere morir porque siente que ya no la van a utilizar y porque ya no hace parte del valor para la organización. Imagínense ahora pensar que a nivel estructural puede que yo un día pertenezca a la tribu o a la tripulación de flujo de valor, o que yo diga, mi organización está estructurada por flujos de valor y después diga, no, ya el flujo de valor lo vamos a cambiar porque adicional vamos a tener una plataforma y adicional y empezar a jugar realmente como con Legos. No es fácil, sin embargo, realmente es a lo que las organizaciones quieren ir virando porque entienden el cambio y entienden que definitivamente las estructuras tienen que ser flexibles y adaptables. Entonces, lo primero es empezar de a poco, ¿sí? Primero entender que somos como un Lego, que hay una cantidad de componentes que podemos utilizar, que tenemos que entender el contexto de nuestra organización, que tenemos que entender nuestra necesidad de cambio y tener ese sentido de urgencia socializado, comunicado y convencido en toda la organización. Y luego, ¿qué hacer? Pues de a poco, ¿sí? Uno, cuando hace un Lego, uno se imagina lo que quiere, ¿sí? Pero no hay otra forma de armar eso que uno quiere, sino es empezar a juntar fichitas, ¿sí? Incluso a quitar y a poner, a ensayar. No, esta quedó muy larguita, no, esta quedó muy chiquita. No, yo quiero que queden como de los mismos colorcitos, entonces uno selecciona las naranjaditas, las azulitas, las otras las desplaza, necesito las de 4, etcétera. Igual, igual. Esa es la propuesta, ese es el cambio de mindset, ¿sí? Empezar de a poco y escoger lo que realmente necesito para mi realidad, mi contexto y lo que la organización, para toda esa gente que impacto, que son finalmente mis clientes, porque están en todas partes, ¿cómo hago para que mi organización les entregue valor? Entonces, hay un caso práctico, yo les quiero proponer que nos demos aquí como el ejercicio de más o menos hacerlo, a ver cómo se lo imaginan ustedes, y les voy a entregar una herramienta para que jueguen con Amphix. Y puedan también ustedes avanzar un poco en el entendimiento. Yo sé que es un cambio completamente de paradigma, es un cambio, y nadie, ¿y dónde está el gerente? Y nadie, ¿dónde están los vicepresidentes? Y dónde están los equipos? ¿Y cómo se conectan? ¿Cierto? Le quedan a uno haciendo incluso como falta muchísimas fichitas a veces del Lego en una primera mirada. Sin embargo, no empezar desde digamos que desde el impedimento, pues no es la opción, ¿cierto? Lo chévere aquí es hacerlo de manera como abierta, ¿cierto? Y entender que las organizaciones, así como nosotros mismos en nuestro trabajo, necesitamos repensarnos y que Amphix nos da la oportunidad efectivamente de repensarlos. Entonces, les voy a dejar el ejercicio. Han estado muy callados hoy. Y les voy a adicionar a compartir por acá una página donde pueden jugar con Amphix, y ya se las voy a... Me perdió el chat. Aquí está.
Y ya les comparto por aquí qué se ve con desde esa página. Entonces, es una opción que tiene la página de Anfix, que los invito a que la naveguen, que la profundicen, porque tiene muchísimas cosas. Aquí está, bueno, el inicio, aquí por producto estarán entonces agrupados los diferentes patrones a nivel de estructura, de equipos, de decisión, de objetivos, de procesos. Y aquí ya van a encontrar entonces pues como servicios que también tiene propiamente Jürgen, inclusive talleres que él da algunos gratuitos, pueden inscribirse al newsletter que él manda también como artículos bien interesantes y demás, entonces ahí simplemente para que se conecten con la comunidad. Y acá podemos darle en esa página, intentarlo y nos lleva entonces a poder si quieren suscribirse, ahí precisamente pues les da la opción y empezamos a poder crear entonces la base, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, creamos nuestra base. Entonces, no me voy a meter en este cuento porque aquí nos quedaríamos haciendo un curso de Anfix. La base, él dice hay 4 tipos de base. Hay una que es totalmente integrada, fuertemente alineada, vagamente alineada y totalmente segregada. Eso tiene que ver con la cohesión con la que pensamos que va a ser nuestra unidad de negocio o nuestra organización y cómo realmente funcionamos. Y todavía estamos funcionando muy en silos, entonces estamos completamente segregados. Si empezamos a tener objetivos comunes, aunque todavía no estemos tan alineados, vamos a estar vagamente alineados. Y el totalmente integrado es que estamos trabajando con OKRs, toda la organización es ágil, estamos convencidos de el objetivo común que tenemos, etcétera. Entonces es como completamente en silos, completamente ágiles y alineados a los OKRs. Entonces vamos a suponer que somos totalmente integrados y aquí simplemente empezamos a poner como los equipos, ¿sí? Entonces decimos tripulación de flujo de valor, entonces tripulación de flujo de valor, vamos a poner, por ejemplo, que es un flujo de valor de clientes, persona natural, por ejemplo. Entonces la agregamos. Y aquí nos la va poniendo, incluso en el colorcito que es. Aquí podemos entonces ya, por ejemplo, particularizar. Y ya me voy a ir enseguida a explicarles un poco esto de los horizontes de inversión para que se lleven ahí otro temita. Entonces puedo agregar los miembros, puedo decir cuál es su nivel de participación, si es líder, si es contribuyente, asistente, regular, visitante o extraño. Esto es supremamente importante. Esto es para uno también tener claro cuál es mi nivel de impacto en una tripulación o no. Yo puedo estar en la tripulación, pero puedo ser un visitante, puedo ir a ver qué pasa, puedo dar una recomendación y salir, o puedo ser el líder, no tengo que ser el contribuyente, tengo que ser el que trabaja, el que propone, el que hace, el que define, o simplemente soy un extraño. Sé que eso existe, me pueden reportar, pero yo no tomo decisiones ni hago nada con respecto a esa tripulación. Y así también se da un poco esos niveles de responsabilidad más desde la participación. Entonces, bueno, aquí va a ser también el atributo del rol. Aquí podemos jugar bastante con respecto a cada uno de los equipos. Igual para los foros, igual para los céspedes. Entonces, finalmente, cuando uno configura su organización, esta herramienta mágica que es bien bonita, se las dejo para que ustedes la cacharreen, finalmente nos arma un muñequito. Ya se los voy a mostrar, como estos, por ejemplo. Entonces ya vamos a tener nuestro muñequito armado. Entonces, por ejemplo, vamos a tener tripulaciones de flujo de valor por sistema operativo, entonces por Android, por iOS y por web. Vamos a tener a nivel de facilitación una tripulación de coaches, a nivel de plataforma de video y de audio, a nivel de esa capacidad
especializada, los drivers complicados, vamos a tener nuestro equipo de experiencia, vamos a tener el equipo de líderes, de jefes, que es de gobierno, que estarán aquí arriba tomando las decisiones estratégicas, y vamos a tener entonces todo lo que tiene que ver con proveedores. Y adicional, definieron que es importante tener un foro de DevOps que va a ser transversal porque va a aplicar a todas las tripulaciones para que efectivamente todas se monten a DevOps y puedan integrar lo que cada uno está haciendo para poderle generar valor a la organización. Entonces, este es un ejemplo de lo que podemos generar en la herramienta que les acabé de compartir y con la distribución que para el caso que veíamos, que no lo leí, perdón, que es una empresa de 60 empleados que proporcionan servicios de contenido por streaming, que se tiene un equipo para cada una de ellas, que tiene un equipo de UX que se asegura la experiencia en todos los dispositivos, que el core es un sistema de code, bueno, que se alimenta una plataforma de gestión de contenidos, que hay un equipo de coaches que ayudan en la transformación de los equipos, que la automatización y la continuidad es importante, por eso se genera una comunidad de práctica de DevOps, y que haya un equipo dedicado a cerrar los acuerdos de contenido y propiedad intelectual para obtener una ventaja competitiva. Entonces, esta organización que acabamos de describir en Amfix se ve así. Se ve de esta manera. Entonces, ahí la idea es que ustedes cacharreen, que traten de decir, bueno, ¿cómo serían mis flujos de valor por tipo de cliente, por segmento de mercado, por plataforma, por sistema operativo? No tiene que ser toda su organización. Por ejemplo, en este caso, es una compañía pequeña que está distribuida así. Ustedes pueden decir, no, mi área de crédito, mi área de gestión de proyectos o mi área de legal, qué sé yo. Entonces, finalmente, para ir cerrando, algo que es bien importante dentro de el modelo de Amfix son los horizontes de inversión. Los horizontes de inversión es cómo uno puede proyectar la organización en el tiempo para invertir y poder entonces no solamente tener claro como el ya, ¿cierto? Sino hacia dónde irá la organización y poder entonces precisamente pues hacerla sostenible y permanecer en el tiempo, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que se hace es desde pues una distribución en el tiempo del valor que se obtiene o que se quiere obtener en ese tiempo. Entonces, hay un horizonte 1 que está definido para 1 o 2 años, que es el de la mejora. El de la mejora normalmente tiene que ver con mantener lo que ya hay, ¿cierto? Y uno dice, yo mantengo o siempre le doy como un porcentaje de inversión a lo que ya hay, porque finalmente es lo que me da la platica, ¿cierto? Después, a 2 o 5 años, ¿cierto? Lo que se supone es que haya una extensión, ¿cierto? Que empiecen a haber como negocios emergentes que complementen y que obviamente me hagan mantener mi organización. Y después de los 5 años, pues un tema de disrupción y ya se crean nuevos negocios. Y esos son los horizontes 1, 2 y 3, como normalmente se conocen. Jürgen lo que hace aquí es mantenerlos de alguna manera, sin embargo, teniendo claro, ¿cierto? Que en ese horizonte 1, donde estoy manteniendo, es donde más normalmente se mantiene mucho más el presupuesto. Entonces uno dice, no, yo a lo que ya tengo le voy a dar un 70% de mi presupuesto, a las cosas que pueden emerger un 10% y a lo disruptivo, a lo nuevo por allá en 5 años solo un 10%. ¿Cuál es el retorno realmente de la inversión? Pues es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque hay un tema de innovación que no está presente en los dos primeros horizontes. La disrupción, la creatividad, la transformación está en el último horizonte, que es el final, donde probablemente va a tener la mayor cantidad de retorno. Y si vamos a la famosa ley de Pareto del 20-80, aquí es 10-70,
hablamos de que las organizaciones y las personas deberíamos, con el 20% de nuestro esfuerzo, generar el 80% del resultado, ¿sí? Y todas las organizaciones hacen al revés. Hacen el 70% del esfuerzo para generar el 10% del resultado. Por eso no son sostenibles en el tiempo. Por eso cuesta tanto hacer cambios de transformación ágil, digital y de diseño organizacional y de adopción de cualquier nueva mentalidad. Entonces, aquí lo que nos invita el modelo de Anfix es, venga, usted no tiene que tampoco pues voltear la torta del todo, pero sí empiece a pensar en que si usted con el 10 genera un 70% de retorno por tener disrupción, por tener innovación, por ser ágil, por ser creativo, ¿qué tal si usted no se espera 5 años para obtener realmente ese 70%, sino que empieza a variar un poco la asignación presupuestal en los horizontes y empieza a ser mucho más sostenible, eficiente, productivo y eficaz a nivel organizacional desde la forma en la que se ve los horizontes de inversión en el tiempo? Entonces, él propone incluso como 4 horizontes. Empieza desde el 0, ¿cierto? Donde lo que se busca precisamente pues es el mantenimiento y ingresa otros de mejora, extensión y disrupción, donde da la posibilidad entonces de jugar con nuevas capacidades, con nuevos negocios e inclusive en el último ve la posibilidad de que la compañía se reinvente completamente e incluso probablemente pueda reemplazar algunos productos de los existentes y cambiar incluso el core de la organización en un futuro y no lo ve completamente descabellado. Entonces, él dice, venga, hagamos un ajuste y piensen ustedes cómo pueden hoy dividir su trabajo en términos de esos horizontes. Él dice, vean el horizonte 1, que es el de la mejora, entre un 40 y un 60 máximo, ¿sí? En el del mantenimiento, mira, dice un 15 a un 25 máximo. En el de la extensión, el de los nuevos negocios, en los nuevos productos, nuevas capacidades, invierta entre un 15 y un 25 máximo, y en la disrupción, pues un 5 o un 15. Y así distribuya normalmente pues su presupuesto y empiece a generar y aprovechar ese diseño organizacional que es como por esos patrones que acabamos de ver para que incluso estén también enfocados en estos horizontes de inversión. Entonces, por ejemplo, voy a devolverme, qué pena, por aquí cuando acá miren que inclusive en las tripulaciones, él les pone como estas estrellitas de I, de A, de M, y él le dice su foco como flujo de valor o como tripulación va a ser el horizonte de mantenimiento y va a haber otro flujo de valor que va a estar enfocado en el horizonte de mejora y en el horizonte de disrupción, en el horizonte de extensión y demás, para que cada uno, para que se puedan ir también avanzando en ese retorno de la inversión y en esa generación de valor de una manera mucho más eficiente. Y no es como que todos estamos en mantenimiento durante 5 años y entonces en qué momento efectivamente vamos a hacer la disrupción y en qué momento vamos a hacer el cambio y cuándo vamos a ver nuevos productos y cuándo vamos a poder ver nuevos servicios. ¿No les pasa que a veces dicen que no tenemos tiempo para innovar, no tenemos tiempo para investigar, no tenemos tiempo para la vigilancia estratégica, la vigilancia tecnológica y demás? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos equipos distribuidos por flujos de valor y adicional pensando en horizontes de inversión, ¿cierto? De puestos en un momento de la vida o del futuro de la organización para que podamos efectivamente pues ser sostenibles en el tiempo. Entonces, este es uno de los elementos también que complementa bastante este modelo de Anfix y que le permite a la organización pues ser mucho más eficiente no solo en el ya, sino en el
posterior. Entonces, casos de éxito, muchísimos ahí quedan también dentro de la presentación y en la página están para que ustedes los estudien. Ya hay muchas organizaciones trabajando en el mundo bajo el modelo de AMFIX, de diferentes tipos de compañías, de seguros, de tecnología, de consultoría, etcétera. Y acá miren los diferentes tipos de modelos, tal como les mencionaba, no hay un modelo ideal ni un modelo mínimo. Cada organización empieza a reflejar su estado y su ideal de organización mediante los diferentes componentes que trae AMFIX. Finalmente es una plantilla, ¿cierto? Con unas herramientas que nos ayudan a tener un diseño organizacional versátil, que se centra en la innovación continua en la experiencia humana y sobre todo que facilita el cambio gradual, donde va a ser muy importante es el rol del liderazgo que hemos mencionado desde el principio. Entonces, este es AMFIX, un abrebocas también para que se animen a investigar y a conocer un poco de este innovador marco de modelo de diseño organizacional. Finalmente, links y referencias, quedan lecturas de todo lo que tiene que ver con diseño organizacional. Queda también toda la página de AMFIX, donde se ve que incluso puede convivir tranquilamente con SAFe, con LES, con el modelo de Spotify, con los de los equipos líquidos, con Team Topology, con lo que sea, puede convivir AMFIX sin problema y ustedes pueden encontrar también en la página de AMFIX todos estos patrones que seguramente van a ser bien importantes. Hay una comunidad que pueden ingresar de manera gratuita y otra que es paga, pero con la gratuita igual uno se entera de bastantes cositas y puede ahí generar discusiones. Y también les dejo un Miro donde pueden, porque uno dice esos dibujos tan lindos y uno finalmente después cómo los hace, pues es desde la página que les compartí hace un momento, pudiendo ingresar los datos, o si se arriesgan de una a hacerlo como ya finalmente solamente gráfico, también hay un Miro que está con todas las gráficas y los componentes de AMFIX para que ustedes puedan también crear su propia estructura organizacional. Eso ha sido todo por hoy con respecto al tema que nos convocaba de diseño organizacional ágil. 2 horas que hablé sin parar. Yo espero que haya muchas preguntas, muchos comentarios, ganas de que hubiéramos hecho práctica, pero entonces esto iba a hacerse como de 4 horas. Después, Juan de Dios, hacemos otras prácticas y miramos cómo podemos aterrizar un poco más ciertos temas que de pronto les generen inquietud pues a todos. Nadia, muchas gracias. Definitivamente excelente cierre de este conjunto de microcharlas. Creo que es un tema muy innovador. Es más, yo aquí estaba pensando, quizás de pronto esta charla se dio 2 años antes de que estemos todos preparados. Por ahora uno como que sí entiende y no entiende, pero creo que nos falta todavía mucho rato. Y hacer la pregunta, ¿qué tan fácil es nuestra cultura, alguna empresa, un grupo económico, nuestra cultura para aceptar estos cambios? Pues no tan fácil realmente puede que lleguemos. Yo creo que como todo, Juan, hay que empezar a experimentar. Probablemente así como empezó Scrum, ¿cierto? Empezó en un equipo y después tuvo tan buenos beneficios y resultados que otros equipos se antojaron y ya se expandió la organización. Yo creo que en Colombia, sobre todo por nuestra cultura y que todavía no hemos podido con el cambio de la agilidad ahora para hacer diseño organizacional ágil, ¿cierto? No hemos podido escalar para pensar en algo así, pero yo no lo veo descabellado desde la experimentación, ¿cierto? Y desde tratarnos en alguna área como podemos acomodarnos así y ver cómo funciona y cómo podemos seguir manteniendo lo que tenemos bajo un diseño organizacional, al menos en un área, en una vicepresidencia, una agrupación de equipos diferente, para que empiece a darse también una adopción y puedan empezar también a tener feedback. Imagínate que yo tuve el placer, y les cuento aquí, el año pasado de estar en la construcción con él, con el mismo Jürgen, de este modelo. Él tenía todas las bases,
Sin embargo, nos ponía a hacer experimentos en las organizaciones que tuvimos la fortuna de estar en esa sociedad con él. Y cada 8 días nos reuníamos y le decíamos, ven, el patrón de decisión de inversiones todavía no se entiende. Es que la alta gerencia todavía dice que, por ejemplo, bajarle a un 60% a tal de horizonte es imposible. Sí, entonces también él está muy abierto a seguir retroalimentando y mejorando el modelo, y yo creo que la única forma es atreverse a dar un paso y empezar a hacerlo, como todo, ¿cierto? Como en la agilidad igual. Pero sí, todavía no estamos tan preparados, es cierto. Excelente, gracias. Gracias Bueno, a ti. Catalina, si no hay preguntas, puedes hacer cierre. Catalina, estás en mute. Cata, tienes cerrado el micrófono. No te escuchamos. No, Te leí, ya. ahora sí te escuchamos. Listo, que me está fallando como la diadema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar en nuestros microcursos. Ya procedemos a enviarles la encuesta de satisfacción de hoy para que nos colaboren. Para nosotros es muy importante lo que ustedes nos recomienden. Y bueno, muchas gracias. Feliz Navidad, feliz año. Claro que sí, feliz novena, feliz Navidad, Feliz feliz Sí. año. Un abrazo muy especial, Listo. gracias para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. que Muchas estén gracias. bien. Bien. Feliz día. Feliz Chao. Muchas noche, gracias, hasta luego. chao. Hasta luego, Feliz buenas noche. noches, muchas Chao. gracias. Gracias. Así, Gracias, gracias. hasta luego. Nadia, excelente tema, hombre. Ah, Nadia fue. Se fue. Se fue a hacer la novena rapidito. Sí, por aquí Sí. tengo ya todos mis